familia y bienvenidos a las historias extra de La Villana Prometida. Recuerden que pueden leer esta historia en la plataforma oficial. El link estará abajo en la descripción. Ahora sí, pónganse cómodos que comenzamos. Así pasó un año en el imperio de Arquia. Los emperadores siguieron siendo muy golosos, aprovechando el tiempo que Cecil estuvo lejos. Y si Cecil vivió así, no pueden imaginarse cómo estaba la sacerdotisa. Caín se la comió. Golosa. Por otro lado, ya para este momento Tanya tenía sus dos lagartos bebés, sus gemelitos, con ojos gatos y cabello rubio. El niño se llama Lantia y la nena Ineka, pero esos dos niños eran extremadamente cariñosos e incansables. Aunque hoy Tanya había llegado para ir a comprar chocolates, pues pronto será el día de los enamorados. Sabiendo esto, Cecil en la noche le informó a Esteban que estaba planeando hacer algo por el día de los enamorados. Y al día siguiente, Cecil había enviado una montaña de chocolates, pero Esteban se fijó en uno específicamente, en un chocolate en forma de corazón. Al momento le avisaban a Cecil que el emperador se desmayó, y cuando Cecil fue a verlo, él recobró la conciencia, pero sorpresivamente había olvidado a Cecil. Recordaba todo menos su amor por ella. El emperador tenía amnesia, y no encontraban la razón. Y mientras Esteban estaba aislado, pensaba en el por qué no recuerda a su esposa, y aparte que él la escogió. Mientras Cecil lloraba, no podía entender cómo Esteban se ha olvidado que la ama, a menos de que no sea eso lo que siente por ella. En eso Esteban llegaba a verla. Aún no la recordaba, pero quería verla. Cecil, furiosa, quería irse, pero en eso Esteban la detuvo. Le pedía no moverse, pero ella al recordar los tantos te amo de anoche lloraba. Y dado a eso Esteban se marchó. Por alguna razón él se sentía atraído por Cecil, tanto que quería empezar de cero con ella. Mientras tanto Cecil estaba furiosa y en eso la autora llegaba a verla. Sabía que a ella también le estaban haciendo sufrir los hombres, aunque Caín sí la trata bien, pero es demasiado el amor que le da, demasiado. Golosa. Pero para levantarle el ánimo a Cecil se la llevó a dar un paseo. Más tarde, Cecil regresó feliz, pero encontraba su habitación hecha un desastre. El emperador había enloquecido buscándola hasta dentro de los jarrones. Y cuando la vio sentía un deseo de posesión tan fuerte que terminó por encadenar a Cecil a su cama para que nunca más vuelva a desaparecer así. Empezaba a comportarse muy posesivo, la besaba. Y al día siguiente Cecil despertaba, seguía atada. Claro que podía escapar con su poder, pero estaba tan intrigada por saber qué ocurre. Además, no le disgustaba la actitud que tiene el emperador, pero por alguna razón esta situación le recordó a cuando viajó a los otros mundos. El Esteban de cada mundo no la reconocía a ella y era lógico, porque ella no era la Cecil de ese mundo, pero cuando regresó pasa esto. En eso una sirviente llegaba ante ella. Le mostraba un chocolate que el emperador consumió antes de quedar inconsciente. Y Cecil al revisarlo lo comprendió. Rompía sus cadenas y tras cambiarse, fue directamente a ver a Irene. Quería encontrar a ese poco hombre de Richard. Pero mientras pedía que lo entreguen, Esteban llegaba con el poder de Aled. Estaba furioso y se quería llevar ya a su esposa, aunque de la nada le pedía perdón a Cecil. Había sentido tanto miedo de que ella haya huido porque él no la recuerda. Porque aunque no la recuerda, a ella le gusta. Y ella es la única para él. Así que prometía recordarla y arrodillándose ante ella le pedía que por favor jamás lo abandone. Cecil estaba tan feliz porque ahora comprobó que el amor del emperador era genuino, pero así le explicó el por qué él perdió la memoria. Y claro que Esteban quería ir a matar a ese mago. Justo en ese momento el tontote apareció con un corazón de chocolate para Irene, supuestamente con el chocolate para el amor eterno. Richard confesó que le dio al emperador el chocolate que hizo como prueba, y bueno, casi termina sin vida por este chiste. Hace 10 días, Richard quería confesarse ante Irene, pero Irene creía que lo único que le interesa a Richard es su sangre de Usendi, pero ya a él eso no le interesaba, y por eso fue a crear un chocolate para hacer que Irene se enamore de él. Había hecho el experimento con ratas y funcionó, así que el siguiente se lo había entregado a Esteban. Y bueno, así fue como terminó su experimento. Richard le había quitado ya el hechizo a Esteban, pero Cecil debía castigarlo. Así usó su poder, y hechizó el otro chocolate que Richard
Richard trajo e hizo que Irene se lo comiera. Así Irene se desmayó y luego, al despertar, ya no recordaba a Richard. Eso te lo merecías. Aunque todo lo que pasó a la final no fue algo malo. Esteban y Cecil ahora sabían que su amor es genuino, pues Esteban se había enamorado de ella nuevamente y sin que exista un destino escrito para ese amor. Más tarde, mientras los emperadores disfrutaban de su juventud en el carruaje, Richard apareció para interrumpirlos. Pero era como parte de magia, no exactamente él. Lo único que le pedía a Cecil es que le quite el hechizo a Irene, pero este era su castigo por lo que les había hecho pasar a ellos. Y así vivió lo mismo que Cecil. Irene recordaba a todos excepto a él, y por más que intentó acercarse a ella y ganar su corazón, nada funcionó. Hasta que cansado de esto, llegó ante Cecil y le suplicaba que lo ayudara, pero esto ayudó a que Richard entienda lo que siente por Irene. Al inicio se había acercado a Irene solo porque era interesante para él, luego fue por la sangre de Usendi, pero ahora entiende que la ama. Y hoy Cecil le daba una buena noticia: aquel hechizo que le puso a Irene es el mismo que él le puso a Esteban, y Cecil levantó ya el hechizo de Irene, por lo que Richard debía ir y comprobarlo. Al llegar recordaba que Cecil le había dicho que ese hechizo solo hace que la persona olvide a su amado. Así que Irene ama a Richard. Y ella, al ver que Richard siente lo mismo, cedió ante el amor. Solo que por ello, al día siguiente Irene se tomó el día libre y tenían una gran cantidad de trabajo. Pasaron los años y hoy Esteban se encontraba platicando con su hijo, el príncipe Karajan. Y Esteban quería saber por qué el príncipe se había escapado de sus clases. Pero al ver que Karajan no hablaba, le pedía que se retirara. Y él, dado a que no podía hablar, se fue. Al momento, las hechiceras de la guarda, quienes ahora lo cuidaban, querían saber por qué llora el príncipe. Él lloraba porque sabía que decepciona a su padre. Aparte, él da mucho miedo. Y bueno, ahí hacían el drama las hechiceras de la guarda. Decían que Esteban debería ser más amable con su hijo, pero sabían que su Karajan no haría nada malo. No sería incluso capaz de saltarse sus clases solo por irse a jugar. Y al atinarle a algo que hizo mal, Karajan huía llorando. Así llegó a sentarse solito. Estaba junto al ave fénix azul quien lo acompañaba. No entendía qué había hecho mal. Solamente había querido jugar con amigos que no son del palacio. En eso Esteban lo encontró ahí dormido. Lo sujetó y así mientras caminaba con él, recordaba que en algún momento pensó que su hijo sería un monstruo. Por eso tenía miedo de tener hijos, pero quizás su mayor miedo es el no saber cómo amarlo. En eso, Cecil regresaba de su viaje al árbol del mundo. Y bueno, ella ahora trabaja manteniendo el control de los mundos y el árbol le da algunos de sus frutos a cambio de esa ayuda. Pero al ver a su hijo lloroso, quería saber qué ocurrió. Esteban le contó que había platicado con él, pero jamás tuvo la intención de regañarlo. Solo quería saber qué estuvo haciendo. Quiere conocerlo, saber cómo se siente, saber si fue a destruir reinos o hizo algo peligroso. Y en eso Karajan, despertando, decía jamás hacer algo así. Él había estado despierto desde que Cecil llegó, pero Cecil le preguntaba a él por qué había escapado. Karajan le contó que fue a jugar con amigos fuera del palacio, pues en el palacio es difícil divertirse, ya que los gemelos de Tania son muy activos y los hijos de Caín ni siquiera hablan. Solo quería convivir por un rato con niños normales. Esteban, al saberlo, decía que eso está bien, pero Karajan confesaba que jamás quiso decepcionarlos, aunque Esteban le aclaraba que él es su hijo, lo más preciado que él tiene, así que debe contarles todo lo que le ocurre. Y así los tres juntos reforzaron su cariño, viviendo ya como una familia muy armoniosa. Con los días, Cecil platicaba con la autora. Aquella decía que Karajan es un santo comparado con los hijos de ella y de Tania. Pero dejando eso de lado, se preguntaba ¿qué habrá pasado con el alma de la verdadera sacerdotisa? En eso, Cecil preguntaba, curiosa por su mundo. La autora le comentó que es como las novelas donde hay secretarias y jefes. Es un mundo tan fantástico, lleno de tecnología con autos de lujo, muy diferentes a los carruajes. Pero ahora se preguntaba el qué será de su cuerpo real. Y ese cuerpo real con el alma de la sacerdotisa veía esa historia en su celular y estaba furiosa.
Ya en la noche, Caín, como siempre, se encontraba gozando de la autora de la historia, pero aún sentía la inseguridad de pensar que algún día su esposa iba a desaparecer. Pero ella le aseguraba jamás irse de su lado, aunque en medio de esto un libro en su habitación empezó a brillar. Al día siguiente la autora encontró ese libro, titulado Un día me convertí en la secretaria del director. Pensó que era de Cecil, así que se lo llevó, pero cuando ambas tocaron el libro, este brilló y llegaron a una dimensión, en donde el alma de la sacerdotisa real les hablaba. Estaba furiosa. Mientras que ellas dos gozaban de una vida feliz, ella vivía un infierno y ahora quería venganza, así que las enviaba a ellas dos a una nueva historia para que sufran como ella. Al momento Cecil caía. Esta vez estaba vestida como una secretaria sexy. No sabía si aquí estaría Esteban o no, pero rápidamente la llevaban ante su jefe. Sorpresivamente no era Esteban, sino su guapo duque del norte, con el que había soñado de niña. Justamente el protagonista de la novela que ella solía leer. Es un hijo único, cariñoso, multimillonario y ante sus halagos, Cecil solamente quería huir. Hasta que en esa misma historia le pedían a Estéfano, el personaje secundario, seguir arreglando el jardín, y ese Estéfano era nuestro Esteban, quien estaba muy celoso. Al momento Cecil fue con Esteban. Platicaron sobre lo que había ocurrido. Además debían ya ir a buscar a la autora, pero dejando de lado el drama, ¿notaron lo lindo que se ve Esteban con esa ropa? Aunque en este mundo Esteban estaba muy celoso, porque al leer el diario de Cecil hace tiempo, también supo que deseaba casarse con el duque del norte, y ahora su sueño se había cumplido, aunque lo que más le sorprendió a Cecil es saber que él había leído su diario íntimo, aunque al recordar que él había cumplido todos sus sueños, lo dejaba pasar, y al ver sus celos, esta historia terminó convirtiéndose en una traviesa, y así Estéfano, el personaje secundario, logró conquistar a Cecil, hasta que la autora los encontraba y arruinó su diversión, más porque había descubierto que esta es una historia que ella misma escribió. En eso el alma real de la sacerdotisa les hablaba. Esto era obra suya. Lo hizo para que sientan lo que es ser enviada a un lugar que no conoces. Pero la autora decía que esto es genial, porque esta historia es simple y con un final feliz. Un final feliz para todos. Ante esto el alma de la sacerdotisa se molestaba, pero cuando la autora mencionó que es igual para ella, porque ella también había caído en un mundo lleno de peligros e incertidumbre, pero no sabe por qué ocurrió eso. Y en eso la sacerdotisa recordó. Ella ya no soportaba vivir en ese mundo, encerrada sin poder salir. Quería vivir en un mundo donde pueda comer carne, mucha carne. Y bueno, apenas había llegado a Corea, pudo comer cuanta carne quisiera. Así que, en conclusión, fue culpa de ella, no de la autora. Pero pronto todo se complicaba en la historia de las secretarias. El duque del norte no entendía por qué su Cecil está con aquel, y ese aquel, o sea Esteban, estaba por podarle todo a ese duquecito. Y más cuando este se arrodilló suplicando a Cecil que se casara con él. Pensaba darle todo, llenarla de joyas, decirle que él es el más guapo de todos los mundos, pero Cecil lo rechazó. Así abrió una puerta mágica y se despedía del duque del norte, diciéndole que ya estaba casada con el hombre más guapo de todo el mundo. Y así los tres salieron de esa historia, regresando a su mundo real. Pero al ver que la sacerdotisa sufría, la autora le enviaba su novela, titulada La villana prometida. Ahí estaba descrita todas las aventuras de ese mundo, y si la publica puede ser un éxito, tener su webtoon hasta un audiolibro, y ganaría mucho dinero. Así podría ella también vivir feliz, comiendo cuanta carne quisiera. Desde ese entonces, la autora y la sacerdotisa continuaron en contacto, pues ambas poseen poder divino. Además, el alma de la sacerdotisa sí había ganado mucho dinero con esa historia, y así, con ello, ambas vivieron felices. En la noche, Cecil continuó con lo que no pudieron terminar de hacer en el otro mundo, y dado que en ese mundo Esteban no tenía estatus ni nada que ofrecerle, tuvo miedo por un segundo de que ella no lo elija a él. Pero para Cecil eso es lo de menos. Puede ser un monstruo, un hombre común, jardinero. Nunca su corazón cambiaría, y a pesar de que cualquier cosa se interponga, a la final lograrán estar juntos, pues ella es Cecil, la villana prometida de Esteban. Fin.
Espero les haya gustado a todos esta divertida y emotiva historia. A la final, hasta tuvimos como extras historias muy interesantes que sellaron los huecos que quedaron, concluyendo en un "y fueron felices para siempre". No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y visitarnos en Beretoons, donde subimos más de estas historias, y en Berejeo TV, donde estamos subiendo resúmenes de películas. ¡Hasta la próxima!